Teoría cinético-molecular 2. Escalas de temperatura. Vamos a ver a continuación algunas escalas de temperatura. Primeramente, un instrumento que mide la temperatura, el termómetro. Un termómetro de mercurio. Y a continuación, la primera escala de temperatura que se conoce, que fue la escala Fahrenheit, creada en 1714 por Daniel Gabriel Fahrenheit, termómetro de mercurio. Consideró dos puntos de referencia, la fusión del hielo y la ebullición del agua, y los marcó con los números 32 para la fusión del hielo y 212 grados para la ebullición del agua. Quiere decir que dividió en 180 partes iguales el termómetro, y la escala, de esa manera concebida, se le llama escala Fahrenheit en honor a él. Vamos a ver una imagen de Fahrenheit, que nació en la ciudad de Gans, en Polonia, aunque toda su vida posterior la hizo en Holanda. Él vivió entre los siglos XVII y XVIII, nace en 1686 y muere en 1736. Hay una segunda escala de temperatura llamada escala Romir, es un francés, René Antoine de Romir, que en 1730, o sea, 16 años después, diseña un termómetro de alcohol que lo divide en 80 partes, es decir, el cero del punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, 80 grados. Se le puede considerar el fundador de la siderurgia científica y fue un gran entomólogo, René Antoine de Romir. Ahí ven una imagen de él que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Y una de las escalas más conocidas, la escala Celsius, que fue creada por un profesor de astronomía de la Universidad de Uppsala, en Suecia, en 1742. Utilizó 0 y 100, es decir, la llamada escala centígrada, que a partir de 1948 se denominó escala Celsius, después de la conferencia de pesas y medidas de París del año 48. Actualmente se le denomina escala Celsius en honor a esta persona que fue profesor de astronomía en Suecia, Anders Celsius, 1701-1744. En 1742 él estableció la división que nosotros conocemos como la escala centígrada, o conocíamos, hoy es la escala Celsius. Temperatura absoluta, escala de temperatura. Problemas prácticos aconsejan medir la temperatura no en Joule, sino en otra unidad creada para ello, el Kelvin. Podemos calcular la energía cinética promedio mediante la ecuación energía cinética promedio igual 3 medios PV sobre N, y con la energía cinética promedio igual a 3 medios KT podemos hallar la temperatura absoluta T. Para construir la nueva escala utilizamos la escala Celsius de 100 grados. Los puntos fijos, fusión del hielo y ebullición del agua. La diferencia entre la temperatura de ebullición del hielo y la fusión del agua, 100. Entonces queda energía cinética promedio 3 medios K por la temperatura de fusión. Y como PV sobre N para la fusión se conoce, podemos calcular la constante K, y K es igual a 2/3 la energía cinética promedio de la ebullición menos la energía cinética promedio de la fusión,
sobre la temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión. Eso da una constante K que es igual a 1,38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Y esa constante es la denominada constante de Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 23 Joule por Kelvin. Se realiza un proceso similar para el caso de la ebullición y se mide su energía cinética promedio. K, que es la constante de Boltzmann, indica cuánto aumenta la energía cinética promedio del gas cuando aumentamos su temperatura 1 grado. Esto permite calcular el valor de la temperatura de un sistema conociendo su energía cinética promedio. T igual a 2/3 la energía cinética promedio sobre K, siendo K la constante de Boltzmann. En esta escala la temperatura de fusión del agua es 273,15 Kelvin. La escala así construida se llama escala absoluta de temperatura. La temperatura cero, el cero absoluto, en esta escala no hay temperaturas negativas. ¿Por qué? Porque la energía cinética promedio siempre es mayor que cero. Y para determinar la temperatura en Kelvin está la fórmula que vemos a continuación. Temperatura en Kelvin es igual a temperatura en grados Celsius, más 273. Debajo una breve nota histórica con respecto a la escala Celsius.